Hola, yo soy Eduardo Sandoval. Y yo soy Valeria Sáenz. Y esto es Noche de Psicoanálisis. Este podcast donde hablamos de temas de salud mental y esperamos que el día de hoy también les guste el tema porque es bastante interesante, es bastante común, ¿no? En lo que vivimos actualmente. Y como vieron en el episodio pasado, hablamos sobre la ansiedad y el día de hoy vamos a hacer un episodio dedicado a hablar sobre los ataques de pánico, ¿no? Y cómo estos ataques de pánico se representan o cómo son o cuáles son como las características de los ataques de pánico. Así que espero que les guste mucho. Recuerden darnos seguir, compartir, comentar los temas que les gusten. Si ustedes han vivido alguno de estos síntomas como de ansiedad o ataques de pánico, pues también déjenos en los comentarios ustedes cómo han experimentado, cómo han aprendido cómo a sobrellevarlo, si van a terapia también, para que pues más gente pueda saber qué hacer en esos casos, además de las cosas que nosotros podamos comunicar en este espacio, ¿vale? Así que muchísimas gracias y pues ahora sí, Valeria, cuéntanos. Bueno, vamos a recapitular un poquito lo que vimos en el episodio pasado, que es de la ansiedad. En ese episodio hablamos de la ansiedad generalizada. Hay diferentes tipos de manifestaciones de la ansiedad y por eso vamos a hablar hoy de uno, pero queríamos comentarles rápido, así como si fuera una lista, de los síntomas de la ansiedad generalizada, sí, ¿no? Entonces acuérdense que son 3 o más síntomas de los que voy a decir por durante 6 meses, más días de los que se presenta de los que no, ¿no? Entonces el primero es inquietud o sentirse atrapado, el otro es fatiga constante y muy fácil de adquirir, diferenciación. Dificultad, como la mía ahorita, en concentrarse. ¿Cómo repetir? No, déjalo, sí, eso se va a quedar. Pensamientos intrusivos, irritabilidad, tensión muscular y problemas de sueño. Esos son como los síntomas del trastorno de ansiedad generalizado. Y como dijo Valeria, es súper importante checar e identificar estos síntomas, 3 o más síntomas por un periodo prolongado de 6 meses, para poder considerarlo ya como un trastorno de ansiedad generalizada. Y recuerden siempre lo importante que es que si ustedes están detectando esto, lo más importante va a ser que puedan acudir con profesionales de la salud mental para recibir un tratamiento adecuado a tus necesidades y además que puedas como también encontrar estrategias y herramientas para manejar esta ansiedad que, como lo vimos en el episodio pasado, pues es muy normal, muchas personas lo experimentan, pero cuando se vuelve un trastorno ya es porque hay una problemática que dificulta nuestras actividades del día a día. Entonces, una vez que una cosa nos dificulta hacer lo que usualmente haríamos, ya tenemos que ponerle un poco más de atención y un poco más de énfasis para ver qué es lo que está sucediendo y poner ahí como, pues sí, como más, ¿cómo sería? Sí, como más atención, más ojo a las cosas que estamos viviendo para que tengamos como más claro qué hacer, ¿vale? Y bueno, justo el episodio pasado hablábamos de que los ataques de pánico son uno de estos como espectros, ¿no? De la ansiedad. Sin embargo, la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico sería que en el ataque de pánico esto sucede sin tener como... ¿Todo bien? Sí. Esto sucede sin tener como un motivo aparente y es una expresión de estos síntomas, tanto psicológicos como físicos, de manera extrema. Sí, es una manifestación de la ansiedad como explosiva, ¿no? Y igual que la ansiedad que platicábamos la vez pasada, como que se siente en el cuerpo, pero en esta situación se siente más en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, les vamos a platicar un poquito de los síntomas, pero antes de eso es como esta explosión puede durar poco tiempo, un poco más de tiempo, ¿no? Algunos minutos, no sé, 3 minutos y de repente hay personas que les puede durar 15 minutos porque no saben cómo manejar esta situación, ¿no? Entonces, porque además estar en esta situación te asusta todavía más y se combina con una especie de miedo, ¿no? Porque además como se siente en lo físico, pues uno se siente que se va a morir o que le va a pasar algo. Entonces no se puede contener. Exacto. Y de hecho dentro de los síntomas físicos, mucha gente, pacientes o amigos llegan a referir que lo que viven es como si fueran a tener una especie de ataque al corazón, ¿no? Porque se vive los síntomas físicos tan fuertes, tan intensos, que justo empieza a haber como dificultad para respirar, ¿no? Hay dolor muscular, empieza a haber como presión en el pecho, entonces sí se asemeja mucho y hay personas que
pacientes que han llegado y me dicen, es que yo juraba que me iba a dar un ataque al corazón, o sea, yo juraba que me iba a dar un ataque cardíaco porque no puedo controlarlo y no sabía qué estaba pasando. Y ya cuando fui al doctor me dijeron que pues no, que del corazón estoy todo bien, pero que en realidad tenía que atender este tema de ansiedad que me estaba afectando ya también a nivel pues físico, ¿no? Sí, también uno, además de las palpitaciones, como que uno empieza a sudar entre como que frío, caliente, y empieza a temblar, ¿no? Sí. Ya sea todo el cuerpo o como que de las manos. Sí. Entonces es muy incómodo porque es como si tuviéramos mucho miedo, pero ni siquiera sabemos de qué, o tal vez no está pasando nada grave y así nos sentimos, sí. ¿No? También esta falta de respiración, como que nosotros terminamos provocando que nos dé, ¿cómo se llama? Que nos... ¿Asma? No, bueno, que respiras tan rápido porque sientes que hiperventiles. Te falta, y te hiperventilas porque empiezas a respirar súper rápido porque sientes que te falta el aire, entonces empiezas como... y eso te da todavía más miedo, es como un terror emocional. Sí, decir, justo, ¿no? Sí, y justo esto puede pasar de manera como sin razón aparente. Hay gente que le pasa estando en el trabajo, por ejemplo, están trabajando tranquilamente y de repente ocurre esta sensación, empiezan a presentarse de manera como rápida y escalada estos síntomas físicos como de sudoración, como que empiezan a respirar diferente, como que el corazón se les acelera y entonces empiezan a entrar como en un estado como de miedo, de terror, y entonces eso va provocando que los síntomas vayan escalando cada vez más, y puede aparecer de maneras pues muy repentinas. Puede ser en el transporte público, puede ser en el trabajo, en la escuela, antes de una junta, de alguna situación en particular. Entonces, por eso decimos que no hay como una razón aparente, ¿no? Más que cuando ya estamos en terapia vamos como analizando y explorando pues qué está pasando por ahí, pero sí es como estos síntomas físicos son muy inquietantes para muchos pacientes, ¿no? Uh-huh. Son tan inquietantes para los pacientes que también, por ejemplo, uno de los síntomas que viene con esto es la despersonalización o la desrealización. O sea, como que nosotros sentimos que no estamos en ese momento o que estamos fuera del cuerpo o como si estuviéramos en una película o que todo es como muy irreal, como que no me está pasando a mí, pero sí, entonces no entiendo. Ese es uno de los síntomas también, que uno se empieza a sentir también súper extraño. Sí, y que aparte como que se alarga, es una sensación que se va como... Se presenta en el ataque de ansiedad o en el ataque de pánico en este caso, pero se prolonga, es una sensación que se queda ahí como prolongada en la persona. Y según yo, si mal no recuerdo, esto es algo importante de diferenciación entre el ataque de ansiedad y el ataque de pánico. Que según yo el ataque de pánico, es mucho más duradero que el ataque de ansiedad. Según yo el ataque de ansiedad dura menos tiempo como tal el ataque de sentir como este momento repentino de inquietud o de alerta, y en el ataque de pánico puede ser más largo y más constante que el ataque de ansiedad, porque muchas veces el ataque de ansiedad sí está relacionado a algo que está sucediendo. Uh-huh. Y a lo mejor en el momento como que no lo notamos mucho, pero es un poco más fácil de rastrear. Pero cuando es un ataque de pánico y aparece tan súbitamente tú en junta, es más difícil captar qué es lo que puede estar pasando, y entonces hace que la sensación de miedo constante se vuelva manifiesto y latente durante más tiempo en el paciente. Entonces eso haría que sea una diferenciación entre el ataque de pánico y el ataque de ansiedad. Sería que el ataque de pánico es más duradero y deja una sensación más larga de incomodidad, de malestar, de despersonalización, de angustia, ¿no? Sí, porque además en el ataque de pánico es tan explosivo, y como nos despersonalizamos o desrealizamos un poquito, no sabemos qué fue lo que pasó, si sí pasó o también nos estamos inventando cosas ya después, ¿no? O sea, ya nos tranquilizamos y no sabemos ni cómo empezó, pero nos acordamos como si fueran flashbacks. Sí. Nos acordamos que estábamos llorando, ¿por qué? ¿Quién sabe? Entonces empieza a ser como que también un sentimiento, un poquito de culpa, yo lo diría, sí, ¿no? Como, pues sí, un poco de culpa, porque también se siente como que es que ya le arruiné el día a los demás, sí, ¿no? Y fíjate que yo creo que eso es lo más pesado de la ansiedad y del ataque de pánico, el estrago emocional que te deja,
porque piensas que entonces tú lo ocasionaste o tú no tienes el control o eres débil de mente o ya le arruinaste el evento a otra persona, que se convierte todavía... El síntoma o los síntomas que tenemos se acaban convirtiendo en una culpa o en un lastre que se va arrastrando, ¿no? Por todo lo que esto nos hace sentir y lo incómodo que podemos creer que está sintiendo la otra persona, aunque la otra persona ni sepamos que está sintiendo o no. A lo mejor nada más se preocupó, pero entonces también preocuparlos te hace sentir mal porque te estás preocupando a la gente que te interesa. Y eso es como los síntomas o las secuelas del ataque de ansiedad y del ataque de pánico, que pocas veces hablamos. Hablemos más de los síntomas físicos y de qué hacer, ¿no? Y que ahorita vamos a pasar unos tips para que puedan como tener ahí en reserva por si alguno de ustedes lo ha vivido, pero también no hablamos de los estragos emocionales que deja la ansiedad y cómo deja a la persona que la padece como si fuera algo malo, como si fuera alguien raro, como si fuera alguien que está enfermo, como si fuera alguien que no tiene control, ¿no? O que está mal y que entonces arruina al otro. Entonces esa es la parte también que yo creo que es más compleja de la ansiedad, es toda el bagaje que le depositamos a los síntomas que vivimos. Sí, este sentimiento de culpa al final es como, ya hice sentir al mal al otro, bueno, con un ataque de pánico, por ejemplo, y además soy una carga, y además ni siquiera sé que hice mal. Exacto. O sea, que es lo difícil, ¿no? O sea, no sé cómo yo terminé siendo esta mala persona, porque no sé qué pasó, pero lo soy. Sí. ¿No? Entonces termina siendo también muy confuso y genera más ansiedad, que es lo peor, ¿no? Pero como que siguiendo un poquito ya para los otros síntomas, que son varios, son similares, pero por ejemplo es la sensación de ahogo, ¿no? Cuando no estamos respirando bien, se siente uno que se ahoga, o el dolor en el pecho, cuando empieza, como que empieza a doler y ya se enciende la taquicardia. Sí. Y de tanto también, yo creo que se junta también todo, de tanto no poder respirar, hiperventilarse, pues puede ser que uno se maree y cause vómitos, ¿no? Náuseas, vómitos. O hasta desmayos. Desmayos también. Hormigueo en todo el cuerpo, como que ya no se siente en las manos, y el miedo a perder el control, o sea, a volverse loco. Uno siente que realmente se está volviendo loco, y por los síntomas físicos uno se siente que se va a morir, ¿no? Qué difícil, o sea, porque por un lado físicamente piensas que te vas a morir, y por otro lado la falta de control. Porque, ojo, nunca tenemos control de nuestra mente, eso es un hecho, nunca estamos en control. A lo mejor cuando estamos ya en un momento de ansiedad o de crisis, es más evidente que no tenemos el control, pero en realidad nunca estamos en control de nuestra mente. Pero sí es un temor muy grande con el que llegan los pacientes, es que cómo controlo algo que no puedo ver, que no sé qué está pasando, es como si mi mente se estuviera revelando a mi persona. Entonces esa parte es algo también muy, muy difícil de asumir, el decir, no tengo el control, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que más busca una persona en ansiedad? Pues tener un poco de control, ¿no? Estar menos angustiada ante la incertidumbre, que es algo que es un hecho de la vida, pero esa falta de control, una vez que se internaliza y se da cuenta uno que hay síntomas emocionales, físicos y corporales que están afectando y que todo está desencadenado por nuestra mente, hace que sea algo todavía más terrorífico para muchos pacientes. Agárrala. ¿Qué iba a decir? Síntomas físicos. Sí, bueno, miedo. Entonces, justo esa creo que es la parte como también en consulta con lo que más se trabaja, ¿no? Con toda esta secuela emocional, el estigma que también se le deposita a la ansiedad, porque ahorita es, por ejemplo, es que ya todo el mundo tiene ansiedad, es como, pues sí, pero todos tenemos ansiedad, solamente que actualmente es más visible o está más ¿cuál sería la palabra? Es más común hablarlo, y antes a lo mejor la gente pues vivía estresada y encerrada en sí misma y no se daba cuenta de esto o no era tan consciente de esto, y ahorita está más visible todos estos temas de salud mental, y eso hace que sea también como a veces o algo que te puede ayudar a ir a terapia y tomar acciones y poder buscar un cambio y ver qué está pasando, o lo contrario sería que provoque miedo o rechazo o aislamiento. Sí, que bueno, no sé si se refieren a eso, pero yo lo entiendo así, como que es que ya todo el mundo tiene ansiedad. Sí, todo el mundo tiene ansiedad. Según yo se refieren también al trastorno de ansiedad, no a la ansiedad normal. Sí. Y sí, ya muchos, o sea, es como una de las enfermedades mentales
como que ya más comunes, trastornos más comunes en este tiempo. Pero eso no significa que sea normal. Ajá. O sea, que todo mundo ya tenga un trastorno de ansiedad no es normal. O sea, algo nos está diciendo que sí, ya tal vez está más hablado y todo, pero algo nos dice que la sociedad en general no está bien. Exacto. ¿No? O no estamos bien. Y lo que les iba a decir, que ya me acordé, es que cuando alguien tiene un ataque de pánico y se empieza a sentir tan mal y todo lo que deja después emocionalmente causa tanto miedo volverlo a vivir, sí, que entonces se repite. Sí. Entonces suena raro, pero como que uno también lo empieza a causar, porque entonces te empieza a dar cierta ansiedad y entonces te asustas, provocas más ansiedad y viene el ataque de pánico. Exacto. ¿No? Entonces empiezan a ser cada vez más frecuentes, por eso se tienen que tratar. Sí, porque, y creo que eso pasa en todo tipo de trastorno emocional y psicológico, que se genera como este miedo a volver a estar en ese estado. Y creo que también es entendible, pero también es importante comprender y trabajar y entender que a veces son cosas que no podemos del todo controlar, pero que podemos tener más estrategias y herramientas para lidiar con esto, y entonces para que no se convierta en un ataque de pánico, ¿no? Y entonces podamos decir, es que estoy preocupado por X cosa, o X cosa me mortifica, o X situación me tiene alerta o me tiene angustiado, y podemos identificarlo, trabajarlo en el mejor de los casos, identificarlo, nombrarlo, apalabrarlo para poder elaborarlo, entonces que esta ansiedad y estos ataques de pánico se van menos recurrentes. Pero sí, el miedo definitivamente de tener un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, muchas veces acrecenta que tengamos estos episodios, ¿no? Y bueno, ya acuérdense entonces, la diferencia entre ansiedad es la ansiedad como trastorno. Va subiendo de poco a poco, o sea, van los síntomas, pero de poco a poco se va sintiendo tanto en el cuerpo como emocionalmente y va subiendo. El ataque de pánico son todos los síntomas al mismo tiempo de una forma explosiva, sí, ¿no? Y es muchísimo, entonces se siente como, es que no sé por qué estaba haciendo esto y de repente llegué al Big Bang. Sí. Entonces, esa es como la gran diferenciación entre estos dos. Y si tú detectas alguna de estas cosas, lo más importante es que vayas y acudas a terapia. Ahorita vamos a decir algunos tips, ¿no? Para que puedan como tener ahí en sus herramientas de cómo tal vez ir calmando estos ataques de ansiedad y de pánico, ¿vale? Entonces, quizás decir primero tú que tienes el apuntador. Sí, yo iba a hacer otro episodio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto llevamos de este tiempo? Casi 20 minutos. No, pues no va a ser en este. Pues mira, podríamos intentar hacer como decía algunos, como nombrarlos. Pues, por ejemplo, bueno, lo que íbamos a platicarles ya será en el otro episodio como tips para la ansiedad en general, ¿no? Ajá, sí. Pero podemos aquí dar tips para los ataques de pánico. Por ejemplo, cuando alguien está en un ataque de pánico, cuando hay personas que no les gusta que los toquen, que les hablen, que ¿no? O sea, entonces solo el chiste de alguien que está presenciando que alguien más está teniendo un ataque de pánico es estar. Sí. Si quiere hablar bien, si no quiere hablar bien, solo que nos vea que estamos ahí, ¿no? Pero hay personas que sí les gusta el contacto físico porque se sienten más seguros. Entonces, lo que yo le platicaba a Lalo, que esta técnica, por ejemplo, que se sientan en el piso, la otra persona que está bien, como que abre las piernas, se sienta la persona que está con el ataque de pánico, como que lo abraza y que sienta la respiración de la persona que está respirando de forma normal o más tranquila, ¿no? Entonces eso ayuda a que el ataque de pánico como que baje. Si no les gusta que los toquen, solamente es como de, bueno, sigue mi respiración. Entonces la otra persona que se está hiperventilando es como... Sí. No le va a salir a la primera, obviamente. Y a lo mejor se desespera. Ajá, entonces es estar un ratito como que hasta que logre respirar de forma tranquila, sí, y pueda regresar al momento, sí, ¿no? También el poder ubicarlos en espacio y tiempo, ¿no? Como el si estás en un ataque de pánico y si estás acompañado o si estás solo, poder enfocar dónde estás. No sé, si por ejemplo te fuiste a un lugar seguro porque no querías que te vieran en este momento y te fuiste a un baño o te fuiste a tu cuarto o estás en algún lugar que a ti te da cierta tranquilidad, lo más importante sería, o algo que puedes hacer en ese momento, sería ir observando tu espacio
y reconocerlo, pero y tal vez narrarlo en voz alta. Decir como, estoy en un cuarto y tengo un tapete con mandalas, tengo flores, tengo acá un helecho, tengo acá orquídeas, una plantita, tengo vasos, y poder ir como narrando el espacio donde te encuentras, dónde estás tú, qué traes puesto. Todo eso puede ayudar mucho a ubicarte en espacio y tiempo para que entonces vaya tranquilizándose esa respiración y este momento de crisis, ¿no? También el contar, por ejemplo, los números, no de forma consecutiva, o sea, no 1, 2, 3, 4, eso no, sino más bien, digo, si alguien nos ayuda también es un poquito mejor, ¿no? Pero uno también lo puede hacer solo, empezar a contar los números como 1, 8, 25, o sea, que no tengan como esta estructura para que como que nuestra mente al final, como estamos en esta parte emocional muy grande, en la mente hay, bueno, yo lo explico como que casi, como que hay un choque y entra la parte lógico-matemática que como que nos saca de esta parte emocional, y entonces como que en la mente no tiene sentido contar 1, 8, 25, ¿no? Ajá. Entonces como que ayuda a tranquilizarnos un poco y ya después pensarán qué pasó y todo. No traten de entender por qué les está pasando lo que les está pasando en ese momento, sino después. En ese momento lo único que importa es que ustedes se tranquilicen un poco y estén pues a salvo, porque también uno después se pone en una situación de peligro. Sí, claro. Y creo que eso es como lo importante, o como a grandes rasgos. Ya después hablaremos un poco más de los tips, pero para que lo tengan ahí a la mano. Y pues creo que sea todo por hoy. ¿Sí? Sí, fue todo por hoy. Estuvo corto, me siento muy orgulloso de nosotros el día de hoy. Muy bien. No sé si nos faltó algo, si tienen dudas o algo más que quieran saber y se los podemos contestar. Claro que sí. Escríbanos, recuerden siempre también dejar sus comentarios en los posts en Instagram o en los videos en YouTube, para que podamos también tener saber más bien qué les gusta a ustedes, o ustedes cómo lo han vivido, cómo lo han expresado, cómo han experimentado esto. Recuerden siempre lo importante que es acudir a terapia. Creo que es algo que siempre es importante reafirmar en ese tipo de podcast sobre salud mental, porque mucha gente que va con la finta de que con lo que escucho aquí ya tiene herramientas. Es como o sea, sí, pero para que lo identifiques y para que entonces vayas y lo trabajes como un profesional de la salud y puedas entonces trabajar más en ti y checar qué es lo que está pasando, ¿no? Y también si ya su ansiedad, si no la cuidaron, no se dieron cuenta, lo que sea, y ya llegó a un nivel de ataques de pánico, probablemente, digo, a muchos tal vez no les guste escuchar esto, pero probablemente necesiten acompañamiento psiquiátrico, porque los ataques de pánico, si no se cuidan, van en aumento, son más seguido. Entonces uno necesita algo que nos tranquilice, y solo se puede con medicina. Sí, la terapia, pero la terapia pues a veces angustia también, entonces necesitamos una red de apoyo, y ese es el medicamento. Y después invitaremos a un psiquiatra para que les platique, pero no les va a causar como daño, al contrario, les va a ayudar. Entonces, sí, eso es muy importante. Hay que estar muy atentos a estos hay que estar muy atentos a estos síntomas, a todas estas cosas que se expresan. Recuerden que un ataque de ansiedad y un ataque de pánico no es lo mismo. Se parecen en cuestión de los síntomas, pero el ataque de pánico es una explosión intensa, sin una razón aparente, ¿no? De estas expresiones de la ansiedad. Sudoración, inquietud, angustia, terror, miedo, y los que ya dijimos al principio, porque ya lo habíamos dicho. Entonces, chéquenlo, revísenlo. Y pues nada, yo soy Dado Sandoval. Y yo soy Valeria Sáenz. Y esto fue Noche de Psicoanálisis. Recuerden darnos seguir, compartir, comentar. Y espero que les guste estos episodios. Y pues nada, bye.